Gran gozo hallé mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro dijo a la gente: ¿Por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero la divinidad le resucitó, y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en que Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero la divinidad cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que Él les borre sus pecados. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Del libro de los Salmos. Respóndeme cuando clamo a ti, oh divinidad. Tú me declaras inocente. Libérame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo ustedes arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros: la divinidad ha separado para sí a quienes practican la justicia. La divinidad me responderá cuando le llame. No pequen al dejar que el enojo les controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto. Y confíen en la divinidad. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh divinidad. Me has dado más alegría. Que quienes tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré. Porque solo tú, oh divinidad, me mantendrás a salvo. Gloria a la divinidad creadora, redentora y consoladora. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pero no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal cual como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, de la misma manera
que Jesucristo es puro. Pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados, y que Él no tiene pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos siempre tu paz. Ten piedad de nosotros. Que quites el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. De Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. De Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos siempre tu paz, danos siempre tu paz. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenlas y véanlas. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió ante su presencia. Luego les dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando todavía estaba con ustedes, que había de cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Ustedes deben dar testimonio de estas cosas. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bueno, como saben, también es costumbre para nosotros ponerles un título a las reflexiones y eso marca o connota el ritmo que va a llevar la reflexión de las lecturas de este fin de semana, en el que estamos celebrando el tercer domingo de Pascua. Para mí, estas lecturas nos evocan a algo que hemos venido diciendo en Magdala y pronunciando como parte de nuestro anuncio profético al mundo, y es que el amor radical que salvó a la humanidad de los pecados también nos ha salvado del homo economicus. Y desde ya como que esa palabra nos suena un poco extraña,
tal vez no sea de nuestro total conocimiento o es parte de nuestro léxico, para algunas personas pueda que sí. Y voy a definir a este Homo economicus primero, para que vayamos entendiendo por dónde van las cosas en esta reflexión. Cuando hablamos del Homo economicus, hablamos de un hombre en edad reproductiva. Estamos hablando de un hombre blanco. No vean a Marvin, ni a Moisés, ni a Luis Manuel, por favor. Aquí las hermanas, aunque más chelitas, pero ¿verdad? Quería empezar con esto porque ciertamente esto marca una situación de diferencia, y hacíamos temprano una broma justamente sobre el hecho de no ser más blancos o más blancas o más blanques frente a otras y a otros que son congéneres dentro de un mismo país, ¿no? Pero este Homo economicus también tiene otra característica que va a ser bien esencial para la reflexión, y es que este Homo economicus viene de una tradición religiosa o espiritual que tiene a la raíz el abrahamismo y también a lo judeocristiano. Y quizás la mayoría va a estar concentrado en este judeocristianismo, pero no por eso se dejan de lado las otras tradiciones abrahámicas que puedan haber en el mundo. Otra característica de este Homo economicus es que tiene el poder sobre los recursos. Entonces, vamos a decir que este Homo economicus es un hombre blanco en edad reproductiva, que tiene una tradición religiosa o espiritual, principalmente judeo-cristiana, pero está dentro del abrahamismo, así que puede que no sea judeo-cristiano también. Este es un hombre, nacido hombre, o sea, es un hombre cis, y además es un hombre heteronormado. Y controla los recursos. Y ahí ya tenemos definido a este hombre económico. ¿Por qué quiero hablar de él hoy? Porque hemos estado hablando de Pedro, mucho de Pedro. Y cuando vemos en las estampitas, cuando vemos imágenes que hacen alusión a Pedro, de repente se puede parecer Pedro a este Homo económico, ¿verdad? Y es más, lo convirtieron. Su imagen fue convertida a este hombre Homo económico, porque al final hay una aclaración o afirmación que nos hacen las escrituras, ¿verdad? Nos dicen que sobre Pedro se fundó ¿qué? La iglesia, ¿verdad? La tradición de la iglesia, más tarde convertida en catolicismo, ¿verdad? Entonces vemos a esta figura de este hombre económicus como ese Pedro, ¿no? Pero creo que cuando hablamos del amor radical que salvó a la humanidad, tenemos que comenzar también por alejar a Pedro de ese Homo económicus. Así como en mi relectura desde un enfoque feminista de la teología he alejado a Paulo, ¿verdad?, de esa figura también del Homo económicus, también quiero que alejemos a Pedro de esa figura, para hacerle un poquito de justicia, ¿verdad? Si bien él era un hombre patriarcal, androcéntrico, pero también es cierto que Pedro era de la clase trabajadora y por lo tanto algo ahí ya no encaja. Muy probablemente no haya sido un hombre blanco porque además estaba curtido por el mar, ¿verdad? Entonces no era tan chelito que digamos, el pobre, ¿verdad? Estaba así medio tostado, así moreno prieto, ¿verdad?, costeño, seguramente el pelo canche, pero porque estaba quemado por el sol, ¿no? Ha de haber tenido unos grandes músculos de seguro, porque ese hombre trabajaba con sus manos, unas manos gruesas, unas manos de trabajador. Vaya niños, dejen de estar teniendo sus orgasmos. Entonces, cuando reflexionamos sobre este ser, para mí también se vuelve esencial recordar varias cosas que están en las lecturas de esta semana.
Y hay algo que es bien fuerte, yo no sé si se dieron cuenta, pero hay un reclamo de Pedro. Hay un reclamo bien fuerte y lo voy a leer textualmente. Dice, en vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados. Estas afirmaciones me hacen también preguntarnos, cuando hablamos del amor radicalmente que salvó a la humanidad, ¿entran estas personas como el homo económico en la salvación? Este hombre que si lo situamos, porque eso es algo muy importante dentro del quehacer teológico, como parte del devenir de la salvación, ¿verdad? O sea, todas y todos nosotros acá hacemos una teología de la vida cotidiana y anunciamos el Evangelio, que no es otra cosa que hacer bajar el reino de Dios a este mundo con nuestra praxis. Y yo me quedaba pensando, este homo económicos, que en la actualidad está representado por esas personas sedientas de poder, por esas personas sedientas de tener el control total y absoluto sobre la vida de otras, ¿estas personas serán salvadas de sus pecados? Porque si situamos a este hombre que estaba acompañando a Jesús en ese calvario, en ese martirio, cuando estaban presos, podemos situar a Barrabás, que es de quien habla Pedro en la Escritura, como ese homo económicos. A mí me gustaría dejarlo para la reflexión de los jueves, ¿verdad? Muy interesante. ¿Habrá encajado Barrabás en ese homo económicos? Yo tengo mi respuesta y entiendo también por qué el pueblo pidió que este ser, que a los ojos de Pedro era menos que Jesús, haya merecido que le salvaran la vida, y no a Jesús, que aparentemente no había hecho nada. Y digo aparentemente, porque a los ojos de quienes leemos las Escrituras, de quienes leemos el Evangelio, Jesús era una persona que no había hecho nada. Pero ¿y qué tal a los ojos del homo económicos? ¿Qué era Jesús para el homo económicos? Así es que creo que es importante cuando juzgamos a otras personas en un tiempo como el nuestro, donde hay tantas personas encarceladas injustamente, situarnos desde allí. Y por eso es el título de esta reflexión. Y creo que vamos entendiendo el camino a donde quiero que vayamos. Hay otra afirmación también que se hace en las Escrituras y dice, así pues todo el que permanece unido a Él, o sea a Jesús, no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces aquí viene una pregunta avasalladora. ¿Será que nosotras y nosotras estamos libres de pecado? Yo creo que es importante también situar qué era el pecado en aquella época y qué es el pecado hoy. Yo creo que aquí Ignacio Ellacuría, un sacerdote jesuita, mártir de la Guerra Civil del Salvador, nos ha dejado muchas pistas. Aunque yo también sé que Ignacio Ellacuría para el pueblo común y corriente es difícil de entender porque él era un filósofo, no hablaba para el pueblo. Entonces, ahí ya tenemos también una pequeña revelación, ¿verdad? Hay personas como nosotros que hablamos para el pueblo y queremos que el pueblo nos entienda, pero hay otras personas que hablan para el homo económicos. Para que sea el homo económicos quien tenga la oportunidad que nosotros hemos entendido a la hora de escuchar verdaderamente a Jesús a través de las Escrituras.
de encontrarnos a Jesús, como vimos la semana pasada, en cualquier persona, de sentir a Jesús en el otro. ¿Tan difícil será para el Homo economicus? Porque ese Homo economicus no lo tenemos tan lejos, ¿verdad? Hoy todas estas colonias nuevas perimetradas tienen sus capillas, se cercioran que vivan una vida cristiana, entre comillas. Aquí, no lejos, ¿a cuántos kilómetros estará el santuario de la Virgen de Fátima que se está construyendo? ¿Va a ser un santuario para cualquiera de nosotros? ¿O es un santuario para el Homo economicus? Cuando cada ladrillo vale más de $1,000. ¿Podemos entre todos nosotros pagar un ladrillo que nos dé derecho a entrar y a sentirnos bienvenidos en esa iglesia? A mí esto me llama mucho la atención porque miren, lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Cómo desde los años 70 este falso profetismo, porque para mí es un falso profetismo, que arribó a Latinoamérica como producto de una estrategia política, utilizando a la religión como mediadora por parte del gobierno de Estados Unidos, hacia los pueblos que estaban luchando, clamando por verdad, justicia, restauración y reparación de años de tortura, pobreza, marginación y exclusión. Nos trajeron a los televangelizadores como una respuesta a la emergente lucha que venía también desde lo religioso, que venía desde una teología liberadora, pero no contaban con la astucia del pueblo, ¿verdad? Que esta teología liberadora también fue evolucionando en otras expresiones que fueron viendo otras discriminaciones dentro de las discriminaciones. Ahora ya podemos darle un nombre técnico, ¿verdad? Se llama interseccionalidad, como a todos nos gusta ponerle un nombre así piqui-fiqui, ¿verdad? Para que el pueblo no entienda tan fácilmente de qué se tratan las cosas. Entonces yo creo que allí es donde está la reflexión o el nudo de la reflexión al final con el tema del pecado que sí podemos tener nosotras y nosotros al ser un reflejo no de la divinidad, al ser un reflejo no de Jesús, sino al ser un reflejo del Homo economicus. Y yo me lo he planteado muchas veces. Y como lo que más conozco soy yo, por eso siempre termino hablando de mis experiencias, ¿verdad? Todas las veces que yo renuncié a espacios donde pude haber estado mejor pagada, donde pude haber tenido mejores condiciones económicas, salariales, de trabajo, de convivencia, entre comillas, pero donde yo no encajaba, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar pensando en cómo el Homo economicus también puede tener una imagen de mujer cuando una compañera de clase trabajadora igual que yo, a la que celebro que esté en el lugar donde está, porque con muchos sacrificios, cualquiera que haya sido, logró ella por fin tener su trabajo soñado, su salario soñado y su status quo soñado, ¿verdad? Pero que se le olvidó su raíz, que venía de un barrio sumamente pobre de allá del centro de San Vicente. Se le olvidó y fácilmente ella trataba por todos los medios posibles que una persona como yo también se olvidara de su raíz, porque estaba ganando más o menos similar a ella. No digo igual porque yo ganaba menos, pero similar a ella, y eso como que ya me da otra categoría de ser persona frente a ella. Y me dijo un día, ¿y a dónde compraste esos zapatos? Y mis zapatos, yo tengo un problema de al caminar, ¿verdad? Y tengo un problema y es que termino topándome siempre y termino pelando los zapatos de la parte del frente. Entonces me dijo, ¿y a dónde compraste los zapatos? Porque si los compraras en tal lugar, no se te pelaran cuando tropezas. Y entonces con otra compañera fuimos, ¿verdad? Los zapatos valían $300. Para mí, esos $300 no estaban a disposición para un par de zapatos que probablemente me hubieran durado 10 años, ¿verdad? Pero no estaban a disposición,
porque $300 en aquel momento era lo que me costaba la manutención mensual de mi hijo. En aquel momento. Que mi hijo ni estaba en la universidad ni tiene los gastos que tiene ahora. Entonces para mí era imposible poder disponer de $300. Y entonces me estaba acordando de esto, preparando la reflexión por una razón bien importante. Y es cuántas veces no estamos aspirando a una mejor vida, pero esa mejor vida está basada y sustentada en los indicadores de vida del homo económicos. Y para mí es el tema de cómo a veces nosotras y nosotros de una forma indirecta también entramos en el pecado del mundo. Cómo de forma indirecta nos dejamos envolver por esa Babilonia de la que nos hablaba Alvarite. Y entonces, ¿qué es una vida digna? ¿Qué es estar bien? ¿Qué significa o qué representa o qué simboliza el bienestar para la divinidad? Y bueno, creo que esta respuesta para muchos de nosotros que llevamos el curso de prosperidad pueda que tenga ya algunas respuestas, ¿no? La divinidad nos lo ha dicho en las Escrituras un montón de veces. ¿Cuál debe ser la aspiración de la plenitud para el ser humano? Pero definitivamente no está en los indicadores del homo económicos y de lo que es la vida para él. Cuando las Escrituras de este día nos dicen que a su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él perdone sus pecados. Para mí es bien importante también recordar que el homo económico dentro de sus indicadores nos ha dicho quién es Dios y cómo es Dios. Y no es el Dios de Magdala. No es el Dios de las feministas. No es el Dios de la teología queer. Es un Dios al que no debemos de aspirar. Y por esa razón la insistencia constante que desde esta comunidad se hace para que cortemos las ataduras que nos oprimen, que nos pusieron en nuestras iglesias de origen. Y me incluyo, porque esto que ando yo encima, que es mi hábito diario dentro de un templo del que yo me alejé, donde yo tenía una relación estrecha, fervorosa y además de eso gozosa con la divinidad, me hizo también entender y reflexionar que no era mi espacio, a pesar de que yo pudiera vivir una religiosidad llena de éxtasis. Una tradición que me hizo entender a mí lo que era sentir el orgasmo espiritual. Y de verdad que es una experiencia que se la deseo a todos. Sentir el orgasmo espiritual. Y que no exista absolutamente nada más en ese instante más que solo el religar con la divinidad. Realmente sentirnos unidos a ella y sentir su amor radical. Pero es justamente ese amor radical lo que me hizo a mí que después de 7 años de servicio fervoroso y éxtasis dijera, este no es mi lugar, porque aquí se vive una tradición religiosa basada en el homo económicos, que no solamente es heteronormado, sino que es misógino, y como me dijo temprano Marvin, además misándrico, ¿verdad? Increíble que un espacio pueda hacer las dos cosas, misógino y misándrico, pero lo es. Entonces, Jesús nos da también claves, nos da claves en la lectura de este día y nos dice que la fe es la llave, pero la fe en Jesús. ¿En quién? Fue Jesús. Y para nosotros Jesús ha sido una revelación maravillosa e importante. Entender que no dejó afuera a nadie. Y que en ella no somos más que almas, personas, seres humanos, que no importa nuestro color de piel, nuestra condición corpórea, nuestra condición económica, nuestra condición social. En ella hay igualdad y hay equidad también, porque no puede haber igualdad si primero no hay equidad. Y Jesús va haciendo esa construcción en
esos pocos días que los evangelios nos narran que estuvo con nosotros. Probablemente hayan otras experiencias que no conozcamos porque justamente el Homo economicus se encargó de validar ciertos evangelios y otros dejarlos bajo la categoría de apócrifos, ¿verdad? Pero eso es lo importante de conocer las escrituras. Me peleaba esta semana con varias gente en las redes sociales, lo confieso, andaba con síndrome premenstrual y pleititis. Me estuve peleando con varias personas y yo le decía a una de estas personas que había escrito una cosa horrorosa acerca de este anuncio que ha hecho el Papa Francisco. El Papa Francisco no es la primera vez que tiene estas posturas ambiguas o posturas donde él da un paso hacia atrás porque está perdiendo el status quo que le da el Homo economicus. No es la primera vez. Las católicas por el derecho a decidir lo vienen diciendo desde hace 15 años, que Francisco tenía un doble discurso, tenía una doble postura. Entonces, no es extraño que ahora él esté condenando, ¿verdad? Cosas que hace menos de 3 meses acaba de decir que Dios las abraza, que Dios las entiende. Entonces, yo creo que cuando las personas reciben estos mensajes de los líderes religiosos que viven también su espiritualidad y su religiosidad bajo los indicadores del Homo economicus, no podemos hablar de una verdadera cristiandad, ni tampoco de ser apóstoles en la actualidad de Jesús, de seguir el camino de Jesús. Y a nivel personal creo que hay una forma maravillosa de empezar a romper con la hegemonía que el Homo economicus mantiene en nuestras vidas. Y me daba risa porque esta semana también, que ya les comenté que andaba ardiente, ¿verdad? Alguien me dijo, con todo lo que has ganado en la vida no pudieras tener mejores condiciones de vida. Y volvemos al punto de partida. ¿Cuáles son las mejores condiciones de vida y según quién? ¿Cómo son estas mejores condiciones de vida que debería de tener según quién? Y entonces estuve recordando también todas esas ocasiones que por no encajar en este sistema, que por no ser parte de este sistema, cuántas veces he resistido al consumismo desmedido, ¿verdad? Y he caído mal. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no me he dado esa mentira o ese carrete a mí misma de que me merezco ir a joder todos los viernes, ¿verdad? Irme a poner bien a pichinga o tomarme un par de cervezas, porque además mi gusto, mi gana, ¿verdad? 1 y 2, porque ya trabajé un montón. Pero después no sé cómo voy a terminar al final del mes. O no sé qué situación va a pasar más adelante que merecía una mejor comprensión y entendimiento de mis recursos. ¿Y cuánta gente se alejó de mí por eso? ¿Cuánta gente me ha marginado, me ha excluido, me ha dejado afuera de su vida por no seguir los juegos de las normas que dicta el patriarcado? Y me recordaba también las razones por las cuales he hecho un par de poemas por ahí, denunciando cómo a veces esos modelos indicativos dictados por el Homo economicus contagian y contaminan a nuestras organizaciones y no nos permiten vernos como lo que realmente somos, como esa clase trabajadora sufriente, eternamente explotada, desangrada, marginada, porque cuando llegamos a ciertos niveles, y me estaba acordando de muchas cosas que pasaron también en el encuentro del EFLAC el año pasado, ¿verdad? Y varias personas pues codeándose con la cooperación y eran como un grupito exclusivo y aparte y sus reuniones, ¿verdad? Entre ellas, porque se entienden, porque están al mismo nivel. Me hacía darme cuenta de cómo también vamos dejando de forma inconsciente a veces a otras y a otros atrás, ¿verdad?
porque ya logramos lo que queríamos, entrar a este grupo de exclusividad que nos da otro perfil de vida, otras aspiraciones de vida, pero vuelvo e insisto, bajo los indicadores de quién, bajo los indicadores de esta fe basada en Jesús, que nos ha mostrado el camino, o bajo los indicadores de este Homo económicos. Creo que son muchas las preguntas que quedan para la reflexión del jueves, ¿verdad? Creo también que esto, como les dije, merece un camino personal. Yo sigo poniendo mis telas en remojo, mis saris, que son de 10 yardas, en remojo, porque todavía me envuelven. Todavía sigo cuestionándome a mí misma muchas cosas sobre cómo vivo mi vida y sobre qué debería de ser el verdadero caminar en Jesús. También he soltado muchas telas. Hay una historia en el Bhagavad Gita que habla justamente de eso, de cómo Krishna le soltó el sari a una mujer que estaba a punto de ser violada por 5 hombres. Pero en esa alegoría, esos 5 hombres son nuestros sentidos y nosotras y nosotros atados a esos sentidos que quieren ese placer del mundo, pero no el éxtasis que nos da el religare con la divinidad, ¿verdad? Así es que he soltado también mis saris y le he pedido a la divinidad que me deje completamente desnuda para sentirme salvada por ella. Hasta ahorita no me ha fallado. De verdad que desde septiembre pasado solté los saris y dije que sea lo que la divinidad quiera. Y a veces también ese camino implica ir hacia atrás y vernos cuando nos hemos puesto el traje de Homo económicos y hemos dañado a otros. Esta semana, con mi síndrome premenstrual a flote, yo le decía a un compañero, indirecto de vida plena, indirecto porque lo traemos cuando queremos que haga cosas ocasionales, ¿verdad? Pero que se ha convertido también en una persona con la que puedo dialogar a profundidad de cosas incómodas. Y hablábamos de una situación que nos ha pasado a ambos en un contexto similar y con un resultado similar. Entonces, desde una experiencia compartida, yo le contaba que si yo pudiera volver hacia atrás al momento en que ocurrieron las cosas, yo quizás me hincharía los ovarios y le preguntaría a esta persona, ¿cómo fue que te hice daño? Para poder reparar el daño que te hice. Si el daño que yo te hice provocó en ti miedo, enojo, dolor y hizo que pusieras tu humildad colgada en el closet de tu vida, me gustaría hoy preguntarte, ¿cómo podemos sacar tu traje de humildad del closet? ¿Cómo has vivido todo este tiempo el daño que te hice? ¿Cómo necesitas que yo repare tu daño? Y como sé que esa oportunidad no se va a dar, porque quien vive bajo el indicador del Homo económicos tiene la soberbia al 1000%, ¿verdad? Y nunca hace nada. Y ojo aquí, porque hoy también tenemos una tendencia a querer poner todo bajo el reflector de las personas narcisistas, ¿verdad? Y no todo el tiempo es un tema de narcisismo, sino que son estos indicadores de vida que los tenemos tan introyectados, al igual que el patriarcado, y que nos marcan, ¿verdad? Que para tener cierto status quo hay que tener ciertas actitudes con ciertas personas que no son ya irrelevantes o incómodas en la vida. Así es que como sé que eso no va a llegar, ahí sí que le voy a agradecer a la vida este camino también de redención que me ha dado, esta vuelta hacia atrás, la posibilidad de ver mis errores y de no repetirlos con otras y con otras, a través de los métodos de las terapias, ¿verdad? Lo mucho que me ha ayudado. Así es que alguien me decía, ya borraste todas las fotos que tenías con este alacrán, ¿verdad? Y yo le decía, no, ¿para qué las voy a borrar si son parte de mi historia? Y son fotos que me ayudan cada vez que las veo, que me las recuerda el Facebook o que las veo en el Instagram, a decirle a esta persona, como sé que
ese traje de humildad pueda que pase mucho tiempo empolvándose en el closet, quiero que sepas que yo realmente lo siento, que yo realmente quiero tu perdón, que yo realmente te agradezco la lección de vida por esta experiencia de dolor que compartimos y que vamos a seguir compartiendo un largo rato porque no la podemos sanar. Pero también quiero que sepas que aún te amo, Magdalita, y en eso radica el amor realmente inclusivo de Jesús, que nos enseñó que Barrabás, aún viviendo bajo los indicadores del Homo economicus, merecía la salvación. Tu paz sonriente al contemplar cuánto gozo siento en mí. En mi alma melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre Cristo soy, y salvo por la fe. Si el sol